Muy bien. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo están? Sean bienvenidos todos. Sí, es un gusto verles. Y también los que nos visualizan por redes. Está medio vacío la congregación. Faltan algunas costillas, ¿verdad? Nuestras hermanitas se fueron al Congreso de Mujeres. Pues hay que estar orando para que el Señor haga la obra también allá, ¿verdad? Tenerlo en cuenta. Muy bien, el día de hoy vamos a estudiar, es el tema número 18, ¿sí? Titulé este tema, La confianza y el consuelo mutuo. Estamos viendo la segunda carta de los Corintios, la serie se llama Un mensaje de consuelo y desafío, ¿sí? Les invito a que me acompañen a 2 de Corintios, capítulo 7. Vamos en el versículo 13 en adelante. ¿Sí? Muy bien, ¿están ahí? Ok, vamos a leer del 13 al 16. Dice: Por esto hemos sido consolados en vuestra consolación, pero mucho más nos gozamos por el gozo de Tito, que haya sido confortado su espíritu por todos vosotros. Pues si de algo me he gloriado con él respecto de vosotros, no he sido avergonzado, sino que, así como en todo os hemos hablado con verdad, también nuestro gloriarnos con Tito resultó verdad, y su cariño para con vosotros es aún más abundante cuando se acuerda de la obediencia de todos vosotros, de cómo lo recibisteis con temor y temblor. Me gozo de que en todo tengo confianza en vosotros. Muy bien, acompáñeme a orar, por favor. Señor, te damos gracias, Padre, por esta noche una vez más. Gracias, Señor. Gracias por tu bondad, por tu misericordia, Señor. Por tu gracia, Señor, que nos permite estar aquí para escuchar tu palabra. Te ruego, Señor, que me des tu gracia también para predicarla con denuedo, Señor, que lo haga fielmente, Señor. Y también con mis hermanos, Señor, que puedan recibirla y que sea administrado, Señor. Tú sé, Señor, quien tome el control de esta reunión, Padre. Guíame, Señor, guíanos en tu verdad. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien. Pablo reanuda el tema que llevaba en el capítulo 2. Ahorita ya estamos en el capítulo 7. En el capítulo 2, deja pendiente un tema en donde él está hablando acerca de su angustia. ¿Sí? Si lo recuerdan, él tenía angustia porque no encontró a Tito en Troas, por lo tanto se adelantó a Macedonia. Esto lo encontramos en 2 de Corintios capítulo 2. Se los leo a partir del versículo 12. Dice: Cuando llegué a Troas para predicar el evangelio de Cristo, aunque se me abrió puerta en el Señor, no tuve reposo en mi espíritu por no haber hallado a mi hermano Tito. Así, despidiéndome de ellos, partí para Macedonia. Y es entonces que después de esto, Pablo hace un paréntesis hasta el capítulo 7, donde retoma este asunto, ¿sí? Igual, si gusta acompañarme, ahí un poquito más atrás, en el versículo 5 del capítulo 7, vamos a darle lectura para entender el contexto de lo que vamos a hablar esta noche, ¿sí? 2 de Corintios, capítulo 7, versículo 5. Porque de cierto, cuando vinimos a Macedonia, ningún reposo tuvo nuestro cuerpo, sino que en todo fuimos atribulados. De fuera, conflictos; de dentro, temores. Pero Dios, que consuela a los humildes, nos consoló con la venida de Tito. Y no solo con su venida, sino también con la consolación con el que él había sido consolado en cuanto a vosotros, haciéndonos saber vuestro gran afecto, vuestro llanto, vuestra solicitud por mí, de manera que me regocijé aún más, porque, aunque os contristé con la carta, no me pesa, aunque entonces lo lamenté, porque veo que aquella carta que por algún tiempo os contristó, ahora me gozo, no porque hayáis sido contristados, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento, porque habéis sido contristados según Dios,
para que ninguna pérdida padecieseis por vuestra parte. Porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Porque he aquí esto mismo de que hayáis sido contristados según Dios, qué solicitud produjo en vosotros, qué defensa, qué indignación, qué temor, qué ardiente afecto, qué celo y qué vindicación. En todo os habéis mostrado limpios en el asunto. Así que, aunque os escribí, no fue por causa del que cometió el agravio, ni por causa del que lo padeció, sino para que se os hiciese manifiesta nuestra solicitud que tenemos por vosotros delante de Dios. ¿Sí? Aquí en estos pasajes vemos cómo Pablo abre su corazón, ¿sí? Y muestra lo que estuvo pasando dentro de él con relación a la carta severa. ¿Se acuerda que Pablo le había dado la encomienda a Tito de que fuera a los Corintios con una carta severa? Estaba tratando un asunto especial, lo hemos revisado en las enseñanzas pasadas. Entonces Pablo tenía esa inquietud de saber cómo habían recibido los corintios esta carta, ¿sí? Por lo cual no era nada sencillo lo que estaba pasando. Pablo estaba ansioso por saber de los corintios debido a que había disciplina en esa carta, ¿sí? Vemos que la relación de Pablo con los corintios se asemeja mucho a la de un padre con sus hijos los corintios. Podemos reconocer que ciertamente la corrección es un tema difícil, pero es indispensable. Pablo se gozó en la respuesta de los corintios a la carta áspera, ¿sí? Así que nosotros, hermanos, no temamos aplicar la disciplina a nuestros hijos. Sé que es difícil. Un padre amoroso al tratar la disciplina no es sencillo. No nos regocijamos en el dolor de nuestros hijos, pero sabemos que eso va a producir un fruto. Entonces, Dios nos respalda. Podemos ver que en Proverbios, versículo 28-17, nos dice: corrige a tu hijo y te dará descanso y dará alegría a tu alma. Entonces, así Pablo se gozó por la respuesta de los corintios. Su gozo fue, como les dije, como el de un padre al percatarse que su hijo reconoció su error y lo rectificó, que la corrección rindió fruto y esto fortalece el vínculo, ¿sí? Aquí vemos cómo esto trajo consuelo al corazón de Pablo. Ahora bien, antes de continuar con el tema, me gustaría hablar de un par de cositas que a lo mejor nos puedan ayudar en cuanto a este tema, nada más para profundizar un poquito más. ¿Está bien? Quisiera hablar un poquito acerca de cómo Dios nos diseñó. Dios nos dio con la capacidad de expresarnos y de comunicarnos. ¿Están conmigo? Dios nos dio las manos para hacer señas, ¿sí? Expresión corporal. También Dios nos dio el habla para comunicarnos. Dios nos dio la vista para ver, recibir esa información, los oídos para escuchar. Podemos ver que Dios nos hizo así. Somos seres sociales, somos seres comunicativos. Y por esto existen distintos niveles de conocimiento, es decir, podemos interactuar de una manera más profunda. Para explicar mejor este último punto, acerca de los niveles de conocimiento y de interacción que podemos llegar, permítanme leerles nada más un canto. Este canto es un canto, no es un canto cristiano, pero nada más es con el punto de ilustrar, ¿verdad? La canción se llama El reloj, del autor Roberto Cantoral. No se las voy a cantar, nada más voy a leer la canción. Dice: reloj, no marques las horas, porque voy a enloquecer. Ella se irá para siempre cuando amanezca otra vez. No más nos queda esta noche para vivir nuestro amor. Y tu tic-tac me recuerda mi irremediable dolor. Reloj, detén tu camino, porque mi vida se apaga. Ella es la estrella que alumbra mi ser, yo sin su amor no soy nada. Detén el tiempo en tus manos, haz esta noche perpetua, para que nunca se vaya de mí, para que nunca amanezca. Los hermanos que tienen a sus esposas lejos se van a enternecer, ¿no? ¿Qué fue lo que usted percibió al escuchar estas palabras? ¿Sí? Probablemente un bebé, que aquí tenemos mi sobrinito, probablemente escuchó un simple ruido, ¿verdad?
no alcanzó a entender. Los niños probablemente entenderán las palabras que estoy leyendo, pero difícilmente van a comprender la carga emocional, ¿sí? Ahora bien, nosotros adultos comprendemos las palabras, pero incluso podemos conmovernos con lo que dice la canción, relacionarnos con alguna historia. Esto pues habla de una historia de amor, ¿no? Podemos decirlo. Ahora bien, permítame leerle la historia detrás de la canción, o la supuesta historia, vaya, faltará corroborar, pero el punto aquí es para entender la ilustración, ¿va? La historia de esta canción narra que fue escrita por el autor cuando cuidaba a su esposa que estaba en el hospital por una grave enfermedad, cuyo pronóstico no era para nada positivo de acuerdo con los doctores, por lo que su corazón se inundó de tristeza. Así que tomó el lápiz y el papel y se puso a escribir aquellas hermosas palabras que escuchamos hace un momento, en las que prácticamente suplica que el tiempo se detenga y así poder conservar a su amada. Testigos cuentan que en aquel hospital había un reloj al que Roberto no dejaba de mirar. Después del desenlace que le habían pronosticado, pues su esposa difícilmente sobreviviría esa noche. Aquí ya vemos que toma otro sentido, ¿verdad? Ya no es unos novios, un amor fugaz, sino estamos hablando de un esposo temiendo por la pérdida de su esposa. Ahora, al conocer esta historia de fondo, podremos empatizar un poco más, ¿verdad?, con las palabras del autor. Y no se diga de aquellos que han vivido o están viviendo una situación similar. Ahora, ¿a qué voy con esto? El conocimiento meramente intelectual es superficial. El conocimiento empírico es más profundo. Es decir, conocer, por ejemplo, en este caso, la letra de la canción, superficialmente, pues está bien. Pero es mucho más profundo cuando conoces la historia e incluso te identificas. He aquí, por eso mencionaba acerca del conocimiento intelectual. Para llegar a la fe verdadera es necesario conocer, efectivamente, la información es importante. El Evangelio, por ejemplo, si nosotros no sabemos el Evangelio, no lo entendemos, no podremos acceder a esa hermosa verdad, ¿sí? Por ejemplo, en Hechos 8, 29 al 31, en este pasaje Felipe estaba siendo guiado por el Espíritu al desierto y en el camino se encontró a un carro donde estaba el etíope. Y dice en el versículo 29, y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías y dijo, ¿pero entiendes lo que lees? Él dijo, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. Así que como vemos, la información es muy importante, ¿verdad? Pero sabemos que esto no es suficiente, no basta. Necesitamos abrazar las palabras del Señor Jesús. Necesitamos abrazar el Evangelio para que éste sea efectivo. Y de ahí viene el conocimiento empírico, que es basado en la experiencia. Por ejemplo, tenemos a Job, que él llegó a experimentar un conocimiento más profundo del Señor al experimentar la prueba, ¿sí? En Job 42, del 4 al 5, se los leo. Job diciéndole al Señor, oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Así que como vemos, tanto el conocimiento intelectual como el conocimiento empírico son indispensables e inseparables al tratarse de la vida cristiana, ¿sí? Ahora, ¿por qué la razón de todo este paréntesis? Es porque simplemente si leemos este pasaje en donde estamos retomando el tema del consuelo que proviene de Dios, el consuelo de Pablo, el consuelo de Tito y el consuelo de los Corintios, pero nos limitamos simplemente a leerlo de manera superficial, con el mero intelecto y no con el corazón, nos perderemos de una gran enseñanza, ¿sabe? Y no degustaremos de todo lo que el Señor quiera darnos. Así que les pido que hagamos un esfuerzo y pongámonos ese lente y roguemos que Dios nos dé su gracia. ¿Están conmigo? Ahora sí, arrancamos con el tema. En 2 Corintios capítulo 7, versículo 13. Se los leo en la Reina Valera contemporánea, ¿sí? Me sigue con la vista. Dice, ¿están ahí? ¿Sí? Por eso el consuelo de ustedes ha sido nuestro propio consuelo,
pero más nos alegró el ver a Tito tan feliz, porque su espíritu fue confortado por todos ustedes. Muy bien, la palabra consuelo en la Real Academia Española significa descanso y alivio de la pena, molestia o fatiga que aflige y oprime el ánimo. ¿Sí? El descanso y el alivio de la pena. Ahora, la palabra consolados en el griego es parakaleo, ¿sí? Y significa llamar cerca, es decir, invitar, invocar. Según el diccionario Vine, parakaleo significa estar al costado de uno. Va cobrando sentido, ¿verdad? La consolación. La consolación necesariamente involucra a dos personas, ¿sí? La persona que necesita ser consolada y el consolador. Por lo tanto, no es de extrañarse que Dios el Espíritu Santo es nuestro consolador, ¿verdad? Amén. Pero curiosamente, el Espíritu Santo obra en los creyentes para que operemos en la consolación. El corazón de Pablo necesitaba ser consolado en ese momento. Ya vimos que tenía angustia en su corazón y él sabía que solamente en Dios estaba su consolación. Pero Dios opta operar la consolación a través de los hermanos. Por eso mismo en otros pasajes vemos cómo Dios nos exhorta a consolarnos los unos a los otros. Por ejemplo, más adelante en 2 Corintios 13:11 dice: por lo demás, hermanos, tened gozo, perfeccionaos, consolaos, sed de un mismo sentir y vivid en paz. Y el Dios de paz y de amor estará con vosotros. Otro pasaje similar en 1 Tesalonicenses 4:18 les dice: por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Alentaos es la misma palabra, parakaleo, ¿sí? Es consolarnos. Entonces, concluimos que la consolación opera en nuestras vidas a dejar que el Espíritu de Dios nos consuele a través de nosotros, porque somos un cuerpo, hermanos. ¿Sí? Muy bien. Entonces nos quedamos en el versículo 13, los leemos de nueva cuenta, dice: por esto hemos sido consolados en vuestra consolación, pero mucho más nos gozamos por el gozo de Tito. Aquí dice Pablo: fuimos consolados en su consolación, nos gozamos por el gozo de Tito. Nos damos cuenta que fuimos consolados en su consolación, gozados por su gozo, es decir, estamos conectados, ¿verdad? Pablo ahora enseña la alegoría del cuerpo de Cristo que toma en otras cartas, pero lo toma ahora en experiencia propia. Es decir, Pablo se contrista con los corintios, Pablo se consuela con los corintios. Esto es una realidad ahora en la vida de Pablo, ¿sí? Ahora, cabe hacernos entonces la pregunta: ¿yo me contristo cuando un hermano es contristado? ¿Soy consolado en el Señor cuando un hermano es consolado? ¿Me alegro cuando un hermano está alegre? ¿O hay sentimientos de envidia? ¿O hay cosas ahí en el corazón? ¿O simplemente soy indiferente? Cabe meditar, ¿no? Y revisar nuestro corazón. Bueno, al parecer la alegría y las palabras de Tito vinieron a ser un bálsamo para el alma angustiada de Pablo y a los hermanos que estaban con él. Tito les contó de la buena respuesta que tuvieron los corintios con la carta severa. Y no solamente eso, sino que también la buena actitud que tuvieron con Tito mismo. Los corintios atendieron bien a Tito al parecer. Dice que Tito fue confortado por los corintios. Esta palabra significa reposar, por implicación refrescarse. Es decir, ¿cómo descansó Tito? Más allá de un tema físico, que de seguro lo fue, caminar tantos kilómetros, pero aquí estamos hablando de la carga mental, emocional y espiritual que llevaba a su tarea. Si nos acordamos en el tema anterior, vimos acerca de que no era cualquier cosa ir y llevar una carta bastante severa, ¿no? Entonces, obviamente Tito tenía una carga que llevar. Entonces, podemos identificarnos nosotros. Por ejemplo, yo soy una persona, o me considero una persona aprensiva. Cuando hay algún problema que debe tratarse con alguien, o si usted también lo es o le ha pasado, pues muchas veces se tiene que tratar esa situación. Y hasta que no se trata, uno no está contento, no está tranquilo, hasta ansioso está. No es hasta que se trata el tema, sentados, el cafecito y todo bien,
Cuando reposa el alma, ¿verdad? Entonces podemos imaginarnos hasta cierto punto cómo Tito necesitaba también esto. Imagínese el gozo de Tito al ver que los corintios reaccionaron de buena manera. No, pues gloria a Dios y alabanzas, ¿verdad? Avanzamos al versículo 14. ¿Vamos bien? ¿Todo bien? ¿Sí? Dice, pues si de algo me he gloriado con él respecto de vosotros, no he sido avergonzado, sino así como en todo os hemos hablado con verdad, también nuestro gloriarnos con Tito resultó verdad. ¿Sí? Me gusta pensar en Pablo como un padre que ve con orgullo a sus hijos los corintios, que aunque ciertamente Pablo conoce sus flaquezas y sus debilidades de carácter, también Pablo conoce sus fortalezas y sus virtudes, porque las tenían, hermanos. ¿Sí? Pablo los conoce. Entonces, por esta razón, antes de mandar a Tito con la carta a los corintios, le habla bien de ellos. Esto con dos motivos principales, creo yo. En primer lugar, menguar las presiones de Tito en cuanto a su misión. Es decir, Tito, pues obviamente con esta tarea, Pablo les habla bien de los corintios. No, te van a recibir, vas a ver que van a responder bien, dando ánimos, ¿no? a Tito. Y en segundo lugar, dejar un antecedente del amor y la confianza que tenía Pablo a los corintios. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en dado caso de que realmente reaccionaran como reaccionaron, había un antecedente de Pablo, ¿sabe? Donde les dije que iba a reaccionar bien. Yo les dije, corintios, a Tito, yo les dije. ¿Sí? O sea, Pablo está interesado en hacerse saber el afecto y el amor que les tiene. Ahora bien, el recomendar a alguien, ya sea para un trabajo, un servicio o simplemente para referenciar a una persona, puede ser un tema algo complicado. Muchos no están dispuestos a meter las manos al fuego por nadie, ya sea por temor a que la persona que recomendemos pues quede mal y quedamos peor nosotros, ¿no? O quizás para simplemente evitarnos problemas. No, pues yo no recomiendo a nadie. O tal vez por envidias, porque pues no me gustaría que la puerta que se abra beneficie a mi hermano, qué sé yo, ¿no? Pero aquí vemos a Pablo con una actitud correcta, hablando bien de los corintios, con la expectativa de que los hermanos se comporten a la altura de los elogios que le hizo a Tito. Y al parecer salió limpio, ¿sí? Así que hay que ser muy sabios cuando recomendamos o referenciamos a alguien. Por mencionar algunas cosas, voy a mencionar 5 puntos. En primer lugar, si nos piden referencias de alguien o recomendación de alguien, pues no decir mentiras, ¿sí? Ya sea para alabar o para desaprobar. Es decir, un hermano está buscando trabajo, ¿no? Y se dedica a la construcción y le preguntan, oye, ¿qué tal por este hermano? No, ya construyó 2 hoteles y no sé qué, ¿no? O sea, residenciales y el hermano no ha construido ni una barda, ¿no? Entonces, pues no, la verdad es que no. O sea, es hablar con la verdad, pero también no desaprobar al hermano, o sea, o no desaprobar a la gente. Es decir, no echarles tierra, pues. Simplemente hablar con la verdad. También, otro punto es no hablar de más. Muchas veces la costumbre de hablar de más, dar informaciones de más, hasta puede ser que le cerremos la puerta al hermano o al quien estemos intentando ayudar. Entonces, limitémonos a hablar lo necesario, ¿verdad? También, otro punto, recomendar prioritariamente a los hermanos de la fe. Entendamos, hay personas que son recomendables y hay personas que no son recomendables, ¿sí? Ahora bien, si tenemos a un primo que chambea muy bien y que hace un buen trabajo, ¿no? Y tenemos a un hermano en la fe que también es recomendable, pues demos prioridad a los hermanos de la fe. ¿Y esto por qué? Porque probablemente el primo te va a agradecer. Tu primo te va a decir, no, qué buena onda, gracias por echarme la mano. Pero el hermanito va a dar gloria a Dios. Va a decir, es la respuesta a la oración, ¿verdad? Entonces,
Ahora, al cuarto punto es que debemos entender que siempre va a haber un riesgo cuando recomendamos a alguien, por cuanto todos somos falibles, ¿verdad? ¿O hay alguien perfecto aquí? Probablemente recomendemos a alguien que tenga un récord impecable, ¿no? Un historial intachable. Y a la hora de la hora, cuando tú lo recomendaste, quedó mal el hermano. Pues pasa, puede llegar a pasar. Ya sea incluso porque pues las circunstancias o por negligencia, puede llegar a pasar. Así que nosotros debemos de reconocer el riesgo, ¿no? Pero eso no significa que no lo hagamos, ¿no? Pues por el riesgo entonces no recomiendo, no soy de bendición. Siempre va a haber un riesgo, hermano, en el amor, ¿verdad? Entonces, y como quinto punto, ya para cerrar con esta idea, es buscar la guianza del Espíritu. Ahora sí que el Señor sabe todas las circunstancias. A lo mejor el hermano que pues realmente no ha sido diligente en su trabajo o qué sé yo, pero Dios está escuchando su oración y está a punto de reivindicarse. Y pues no da testimonio todavía, pero Dios te está guiando a que lo recomiendes o que le des un trabajo, ¿no? Entonces, por eso, más allá de todo esto, que debemos actuar con sabiduría, es buscar la guianza de Dios. ¿Está conmigo? Ok. Muy bien. Qué bien se siente, ¿verdad?, cuando alguien que recomendamos se porta a la altura de la recomendación, incluso más, ¿no? No, el que me recomendaste, excelente, impecable, man. Y por el contrario, qué terrible cuando recomiendas a alguien y lo echa todo a perder, al punto de que llegan a romperse las relaciones, ¿sí? Ahora, aplicándola a nosotros, cuando somos recomendados y somos referenciados, ¿estamos a la altura de la recomendación? ¿O siquiera es sensato que se nos recomiende? ¿O nos las pasamos haciendo quedar mal a los hermanos o incluso a los no creyentes? Esto más allá de un tema laboral que obviamente lo incluye, pero ¿cómo somos? ¿Somos recomendables? Debemos meditar en esto, porque somos llamados a reflejar a Cristo, por tanto debemos ser gente confiable, ¿sí? Por cuanto Dios es digno de confianza. Cuando nosotros no somos de fiar, lo único que hacemos es manchar el buen nombre del Señor. Dios no defrauda a nadie, por eso mismo es impensable que sus hijos defrauden, estafen, engañen. Más bien tengamos la conciencia limpia y decir como Pablo, más atrás en los versículos, capítulo 7, versículo 2, admitidnos, a nadie hemos agraviado, a nadie hemos corrompido, a nadie hemos engañado. ¿Sí? Poder tener la libertad de decir esto, ¿verdad? Ahora, sabemos que no podemos ni debemos cumplir las exigencias o las expectativas de cada persona en este mundo. No se trata de eso. La única demanda para nosotros, los creyentes en el Señor, es estar a la altura de la plenitud de Cristo, como dice en Efesios 4, versículo 12 al 13. La demanda para nosotros está en su palabra. Si permanecemos en Cristo, en la comunión unos con otros y en las buenas obras, vendremos a parecernos más y más a Él, lo que dará como resultado creyentes íntegros, cuyo testimonio corresponda a los elogios de Cristo, y demos gloria al Padre que está en los cielos. ¿Cuántos dicen amén? ¿No quiere esto para su vida también? Muy bien, avanzando, vamos al versículo 15. Dice: y su cariño para con vosotros es aún más abundante. Está hablando de Tito a los corintios. Cuando se acuerda de la obediencia de todos vosotros, de cómo lo recibisteis con temor y temblor. La palabra cariño en el original se refiere o significa intestino o intestinos. Figurativamente habla de compasión o lástima, es decir, es un afecto entrañable de las entrañas, ¿sí? Y la palabra abundante significa, es como una hipérbole, ¿verdad? Superabundantemente, ¿sí? Es decir, que parafraseando la frase que leímos hace un momento, podríamos decir: y el entrañable afecto
de Tito hacia ustedes, su cariño y su amor, se ha vuelto aún más superabundante cuando se acuerda de la obediencia de todos ustedes. Ahora, podrá parecernos simple, pero sí es importante que procuremos los buenos pensamientos, ¿sí? Han escuchado del dicho que dice, recordar es vivir. Y es verdad que no vivimos de recuerdos, pero sí podemos volver a experimentar, ya sea los mismos sentimientos, pensamientos o incluso conductas que se habían vivido en el momento, ¿sí? Es decir, un recuerdo nos puede evocar a una conducta. El rencor, la amargura, el resentimiento, el odio, la frustración pudieron tener origen en algún punto en el pasado y renacer al momento de recordar un episodio ocurrido. En cambio, el cariño, la ternura, la bondad, el gozo, el ánimo también pueden detonarse de nueva cuenta en nuestro corazón a recordar el pasado de buena manera. Así que tengamos en la mente memorias que edifiquen y dejemos atrás un pasado que destruye. Ahora bien, si un hermano nos hizo daño, nos traicionó, nos defraudó, no vale la pena estar trayendo a la memoria esa ofensa. Más vale perdonar y olvidar la ofensa, así como el Señor nos perdona, para que tengamos una salud emocional y espiritual, ¿sí? Como Pablo nos anima en Filipenses 4:8, les dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. La memoria entra en esto, ¿verdad? Así que Tito se acordaba de ellos y lo hacía de buena manera, de su obediencia, de cómo lo trataron, porque dice que lo trataron con temor y temblor, así lo recibieron. La palabra temor es la palabra phobos, de donde viene fobia, pero no es de que le tuvieran miedo a Tito, se refiere al respeto. Y temblor significa eso mismo, temblor. Habla de una presión, por probablemente decirlo, pero más bien es un respeto muy grande, como al Señor, ¿sí? Cuando hay una persona importante, ¿no? Humanamente sentimos esa presión de poder hacer todo impecable. ¿Cuánto más con nuestro Señor? Por eso Dios nos llama a que obremos así, como al Señor, con nuestro prójimo, ¿verdad? También utiliza esta misma palabra, temor y temblor, en 1 Tesalonicenses 2:12, ¿sí? Dice, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora, fuera de mi presencia. Se me movió aquí. Permítame. Primera de Tesalonicenses 2:12, sí. ¿Es lo que había dicho? Corrijo entonces, Primera de Tesalonicenses 2:12. Es donde habla acerca de, dice, ocupaos de vuestra salvación con temor y temblor. Donde hace el mismo. Es Filipenses, mire pues. Disculpen, hermano. Ahora bien, a eso es lo que se refiere, ocuparnos verdaderamente, ¿sí? Entonces, los corintios, cuando recibieron a Tito, lo escucharon, lo atendieron, es decir, lo obedecieron, pusieron atención a lo que Tito estaba diciendo, porque no es nada más que Tito llegara y ahí les dejo esto y me voy, ¿no? O sea, Tito no era un simple mandadero, pues. Entonces, a él lo recibieron bien, ¿sí? Es decir, tomaron en cuenta la autoridad que había sido impartida del Señor a su vida. Tito no era un simpatizante del cristianismo nada más o un recién convertido. Era un compañero fiel de Pablo, un creyente probado y aprobado. Esto vemos en Tito, capítulo 1, del 4 al 5. Si gusta acompañarme, por favor. ¿Estamos ahí?
Muy bien. Pablo le manda esta carta a Tito y dice: a Tito, verdadero hijo en la común fe, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Ahora, ¿usted cree que Pablo le daría esta instrucción a un neófito o a alguien que acaba de comenzar? Iba a establecer ancianos en la región. O sea, Tito era una persona con suficiente preparación, ¿sí? Y aparte estaba probado, ¿sí? Era un compañero fiel de Pablo. Se expresa de esta manera: verdadero hijo en la común fe. Entonces, aunque los corintios no tenían fama de respetar el bagaje de los ministros, sino que ellos veían más la opulencia, la elocuencia del que hablaba, al parecer el Espíritu Santo en esta ocasión trajo convicción y respaldó la autoridad de Tito, lo cual obviamente agradeció mucho, y eso acrecentó el afecto que les tenía a los corintios, ¿sí? Ya vamos perfilándonos para el final. 2 Corintios 7:16 dice: me gozo de que en todo tengo confianza en vosotros. Estas palabras de consuelo para los corintios son bastante importantes. Pablo y los corintios habían tenido una relación bastante complicada. Vemos que varias veces se presenta el desánimo, la ansiedad, hay mucho menosprecio, hay orgullo de por medio. Y eso había hecho mella entre ellos, ¿sí? Pero la disciplina, el amor y el consuelo del Señor pudo hacer que lo impensable aconteciera. Los corintios, si ustedes nos preguntaran, ¿no? Probablemente diríamos: no, los corintios no aceptarían a Tito con una carta, ahora sí que severa, ¿no? Sin embargo, la obra de Dios, nosotros no podemos descartar la obra de Dios en cada persona, ¿sí? Entonces, vemos aquí cómo esta situación produjo gloria y alabanza a Dios, produjo consuelo. Vimos que Pablo fue consolado con los corintios, Tito fue consolado también de esa manera, y ahora Pablo está intentando consolar a los corintios. ¿Cómo se siente usted cuando lo dice: confío plenamente en ti? ¿Sí? Eso trae consuelo. Imagínense en una situación de rencilla, de problema, cómo Dios ayuda a superar esa situación y de todo me olvido, confío en ti. Ahora bien, nosotros podemos contar con ese hermano, un amigo, un familiar que es confiable, que sabes que puedes contar con él, que está para ti y para los tuyos cuando los necesites, que procura tu bienestar y es honesto en todo. ¿No dan gracias a Dios? ¿No se le vinieron a alguien a la mente cuando estabas describiendo esto? Hay que dar gracias a Dios por esas personas. La pregunta ahora es: ¿nosotros somos esa persona? ¿Nosotros somos esa persona para alguien más? ¿Somos un amigo? ¿Somos alguien confiable? Pablo ahora contempla un horizonte despejado en donde puede caminar con libertad, de nueva cuenta, acostado de los corintios. ¿Cómo la ve? El Señor puede hacer la obra en cada uno de nosotros de la misma manera. Conclusión: Dios conoce nuestras circunstancias mejor que nadie. Él sabe acerca del dolor, acerca del llanto, de la angustia y el desánimo, ¿sí? Dios desea consolarnos ciertamente con su palabra, con su espíritu, pero también desea operar en esa consolación en los creyentes, en los hermanos. Él desea que nos consolemos los unos a los otros, ¿sí? Obviamente con su palabra, con palabras de ánimo, de exhortación, de aliento. Tal vez actos, hermanos, tal vez la generosidad, tal vez la fidelidad en el Señor, o simplemente estando allí a un costado en los momentos importantes o los momentos más cruciales. Cuando los conflictos se acercan e incluso lleguen de los que están más cerca de nosotros y te defrauden, tengamos siempre a la mano la carta del perdón, ¿sí?
Llevemos toda ofensa que nos hayan hecho al mar del olvido. El Señor irá con nosotros en el bote, llevando Él nuestras iniquidades para arrojarlas al mismo tiempo en el que nosotros arrojemos esas ofensas. Ahora bien, procuremos siempre notar las virtudes de los hermanos y no solamente los defectos, y crezcamos en ese afecto, en el cariño y en el amor entrañable hacia los hermanos. Los corintios no eran personas sencillas o fáciles de tratar, por lo que podemos ver en las cartas, pero eso no limitó el amor de Pablo a los corintios. De hecho, esas fricciones hicieron que la relación se fortaleciera, ¿sí? Y aprendimos y fuimos bendecidos, ¿a poco no? Con estas cartas aprendimos mucho. Así que una persona difícil no es limitante para el amor. Guardemos el testimonio de nuestros hermanos. Siempre digamos la verdad. Seamos confiables, que nuestro sí sea sí y nuestro no sea no. Seamos gente disciplinable y disciplinada también. Reconozcamos nuestra posición y humillémonos de todo corazón ante Dios y ante los hombres y rectifiquemos cuando sea necesario. Qué bendición hay cuando se trata un problema y la persona responde bien. La persona reconoce, acepta, ¿sí? Pero qué difícil es cuando se tiene que tratar un tema y la persona no reconoce el error, sino se muestra altiva. Esa relación no puede reconciliarse. Tenemos el mandamiento de que a medida cada uno tratemos de estar bien con los demás, pero las relaciones son de dos, ¿sí? Entonces, en cuanto a nosotros, procuremos estar bien con los demás. El consuelo trata de esto, hermanos, estar ahí para los demás, ser guiados y tener una palabra para aquellos que lo necesitan. Seamos gente confiable, para que el Señor diga, me gozo de que en todo tengo confianza en vosotros. ¿Está de acuerdo conmigo? ¿No quiere que el Señor diga esto de nosotros? Muy bien, les animo a ponerse de pie, vamos a dar gracias al Señor. ¿Aprendimos algo? ¿Dios le habló algo? Muy bien, meditemos y oremos. Señor, yo te doy gracias, Padre. Gracias, Señor, por tu palabra, por tu consejo, Señor. Porque cuánto te necesitamos, Señor. Estamos en momentos complicados muchas veces, Señor, y cuánta falta hace, Señor, de alguien que esté a nuestro costado, que sea un amigo, Señor, un confidente, Padre. Pero también queremos ser esa persona, Señor. Queremos ser confiables, Señor. Queremos operar, Señor, en misericordia, Padre, en la consolación. Y que en todo esto, Señor, en medio de todo esto, tú seas glorificado. Ayúdanos, Señor. Necesitamos de ti. Necesitamos tu carácter, Señor, en nosotros. Que nuestro andar, Señor, nuestra forma de interactuar con los demás, Señor, siempre refleje, Señor, tu carácter. Que siempre haya humildad y sencillez en el corazón, Señor. Y que siempre estemos prestos a perdonar, Señor. Olvidar la ofensa, Señor. Cuánta falta nos hace parecernos más a ti, Señor. Pero confiamos en que tú harás la obra, Padre. Tú eres fiel con los tuyos, Señor, y tú permaneces. ¿Quién va a detenerte, Señor? Te rogamos que tú hagas la obra en nosotros, Padre. Bendice a mis hermanos, Señor. Bendice a esta congregación, Padre. Que te demos respuesta, Señor, por cuanto tú eres digno, Señor. Ayúdanos a crecer en la consolación. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.